When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Si crees que ya sabes la historia del cuervo y la paloma de Noé, estás equivocado. No porque la historia sea diferente de lo que te contaron, sino porque lo que te contaron es solo el 5% de lo que realmente está ahí. Hay un 95% que nadie te enseñó. Y ese 95% conecta un ave negra saliendo por la ventana de un barco con el momento exacto en que Jesús salió del río Jordán, con la razón por la que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, con el motivo por el cual Elías fue alimentado por los animales más despreciados de Israel, y con un patrón tan preciso, tan repetido, tan deliberado, que cuando lo veas completo vas a tener que decidir si todo esto es la coincidencia más absurda de la historia o si alguien escribió el guión del universo antes de que empezara. Y no estoy exagerando. Te lo voy a demostrar versículo por versículo. Pero primero necesitas entender el contexto. Porque si no entiendes lo que estaba pasando dentro de esa arca, nada de lo que te diga después va a tener el peso que merece. El mundo había muerto. No es una exageración poética, es lo que dice el texto. Génesis capítulo 7, versículo 23. Fue borrado todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Solamente Noé. De toda la civilización humana, de cada aldea, cada familia, cada artesano, cada madre con su hijo, cada anciano contando historias junto al fuego, quedaron 8 personas. 8, en un planeta entero. Génesis capítulo 7, versículo 13. Los lista. Noé, Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos. 8 personas dentro de una estructura de madera de gofer sellada con brea, rodeadas de animales, flotando sobre un mundo sumergido. Y afuera, el silencio más absoluto que jamás existió. No hay ciudades, no hay voces humanas, no hay fuego, ni humo, ni campanas, ni martillos, ni risas de niños. Solo agua. Agua cubriendo cada montaña, cada valle, o cada camino que alguna vez existió, y ese silencio duró meses, no días, meses. Vamos a empezar por algo que parece simple pero no lo es. Génesis capítulo 8, versículos 6 y 7. 2 versículos, 43 palabras en hebreo. Y dentro de esas 43 palabras hay una revelación que la iglesia lleva 3000 años pasando por alto. Versículo 6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Versículo 7. Y envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Eso es todo. Eso es todo lo que la Biblia dice sobre el cuervo. 1 versículo y medio. Y a partir de ahí, la tradición popular construyó una narrativa que no existe en el texto. Que el cuervo fracasó, que el cuervo se fue a comer cadáveres, que el cuervo abandonó la misión, que Noé se frustró y por eso mandó a la paloma. Nada de eso está en la Biblia, ni una sola palabra de eso. Lo que sí está es esto. El cuervo salió y estuvo yendo y volviendo. En hebreo la frase es Yatsa Yatso Bashov, salir, saliendo y regresando. Es una acción continua, repetitiva, deliberada. El cuervo no se perdió.
El cuervo no desertó. El cuervo fue, evaluó, regresó. Fue, evaluó, regresó. Fue, evaluó, regresó. Hasta que las aguas se secaron. Cumplió su función completa. El texto lo dice explícitamente. Hasta que las aguas se secaron. Entonces, ¿por qué todo el mundo te enseñó que fracasó? La respuesta es incómoda, y es esta. Porque nos resulta más fácil dividir el mundo en héroes y fracasados que aceptar que Dios usa a los dos. Mira, la paloma es bonita, es blanca, es símbolo del Espíritu Santo, trajo la hoja de olivo, es la protagonista de la historia en cada libro de escuela dominical, en cada pintura renacentista, en cada canción infantil. Y el cuervo es negro, es carroñero. Está en la lista de animales impuros. En Levítico capítulo 11, versículo 15. Come cadáveres. Nadie quiere un cuervo en su logo, en su tarjeta de Navidad, en su vidriera de iglesia. Pero Dios no elige basándose en apariencias. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, lo dice directamente. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Y si Dios no mira lo que el hombre mira, entonces quizás deberíamos dejar de mirar al cuervo como lo mira el hombre y empezar a mirarlo como lo mira Dios. Porque cuando miras al cuervo como Dios lo mira, lo que encuentras es extraordinario. Primero, hay algo que necesitas saber sobre el estatus del cuervo en la ley de Israel. Levítico capítulo 11. Versículo 15 incluye al cuervo en la lista de aves inmundas. Deuteronomio capítulo 14, versículo 14 lo repite. El cuervo era impuro, no se podía comer, no se podía usar en sacrificios. En la jerarquía ritual de Israel, el cuervo estaba en el fondo, y sin embargo Dios lo eligió para ser el primero en salir al mundo nuevo. El ave impura fue la primera en explorar la nueva creación. Antes que la paloma pura, antes que cualquier otro animal, el rechazado fue el primero. Eso no es un accidente, eso es una declaración. Dios estaba diciendo algo desde el principio, algo que después repetiría con pastores marginados anunciando al Mesías, con pescadores y letrados fundando la iglesia, con un fariseo perseguidor convirtiéndose en el mayor apóstol. Dios elige lo que el mundo rechaza. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 27 y 28. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y todo empezó con un cuervo saliendo por una ventana. Ahora, más allá de su estatus espiritual, el cuervo es una de las aves más inteligentes que existen. Esto no es opinión mía, es ciencia documentada. Investigadores como Bernd Heinrich de la Universidad de Vermont y estudios publicados en revistas como Science y Current Biology han demostrado que los cuervos fabrican herramientas, planifican el futuro, reconocen rostros humanos individuales durante años y pueden resolver problemas lógicos de múltiples pasos. Son más inteligentes que la mayoría de los primates en ciertas pruebas cognitivas. ¿Y sabes qué más? Son sobrevivientes extremos. Pueden volar cientos de kilómetros en un solo día. Pueden alimentarse de prácticamente cualquier cosa. Son adaptables, resilientes y casi imposibles de matar. Un cuervo puede sobrevivir en el Ártico, en el desierto, en una ciudad, en una montaña. Donde otros animales mueren, el cuervo prospera. Ahora piensa en eso en el contexto del diluvio. Un mundo destruido, agua cubriendo todo, cadáveres flotando por todas partes. Cero vegetación, cero tierra firme visible. ¿A quién mandas primero a explorar ese mundo? Al ave frágil que come semillas y necesita tierra limpia para posarse. O al ave que puede volar 1000 kilómetros, alimentarse de lo que encuentre, posarse sobre restos flotantes
y volver con información. Noé no era un improvisado. Génesis capítulo 6, versículo 9, dice que Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones, y que caminó con Dios. Este hombre recibió instrucciones divinas para construir una estructura de 300 codos de largo. Eso es aproximadamente 137 metros, sin haber visto nunca un barco de ese tamaño. Y lo hizo durante décadas, sin ayuda exterior, sin manual de ingeniería naval, solo con las instrucciones de Dios y la obediencia para seguirlas. Un hombre así no manda al cuervo por error, lo manda con propósito. El cuervo era el instrumento perfecto para la primera fase, y la paloma era el instrumento perfecto para la segunda. 2 herramientas distintas para 2 mediciones distintas. Una mide la muerte, la otra mide la vida. Pero hay algo más que nadie menciona sobre la paloma. La paloma no solo reportó que había tierra, reportó algo específico, una hoja de olivo. Génesis capítulo 8, versículo 11. He aquí que traía una hoja de olivo en el pico. ¿Por qué olivo? De todos los árboles que podrían haber sobrevivido al diluvio, ¿por qué Dios hizo que fuera el olivo el primero en brotar? El olivo es uno de los árboles más resistentes del mundo. Puede sobrevivir inundaciones, sequías, suelos pobres. Sus raíces se aferran a la roca con una tenacidad casi sobrenatural. Hay olivos en el jardín de Getsemaní, el mismo lugar donde Jesús oró la noche antes de ser crucificado, que tienen cientos de años, algunos con raíces que podrían ser milenarias. Siguen vivos, siguen dando fruto, y el aceite de oliva era el elemento central de la vida espiritual de Israel. Se usaba para ungir reyes. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 13. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Se usaba para las lámparas del tabernáculo. Éxodo capítulo 27, versículo 20. Aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. Se usaba para sanar. Lucas capítulo 10, versículo 34. El buen samaritano vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, unción de reyes, luz en el templo, sanidad de heridas. Todo eso contenido en una hoja que una paloma trajo en su pico. Dios no solo le estaba diciendo a Noé que había tierra, le estaba diciendo que habría reyes ungidos con ese aceite, que habría un templo iluminado con esas lámparas, que habría un Salvador que sanaría con esa unción. La hoja de olivo era una profecía en miniatura de todo lo que vendría. Y fíjate en otro detalle. Cuando la paloma volvió con la hoja de olivo, ¿qué hizo Noé? Génesis capítulo 8, versículo 11, dice simplemente: entonces entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Entendió, no celebró, no gritó, entendió, porque la hoja de olivo no significaba que todo había terminado, significaba que la restauración había comenzado. Las aguas seguían bajando, el proceso continuaba, pero la señal era clara. Hay vida, hay futuro, hay esperanza. Y eso también es un mensaje para ti. Hay momentos en la vida donde no recibes la solución completa, recibes una hoja, un indicio, una señal pequeña de que algo está cambiando. Y la tentación es decir, eso no es suficiente, yo necesito tierra firme, no una hoja. Pero Noé no necesitó tierra firme para entender que las aguas se habían retirado. Le bastó una hoja. Le bastó una señal. A veces la hoja de olivo es un mensaje de texto inesperado, una puerta que se abre donde todas estaban cerradas, una palabra que alguien te dice sin saber que necesitabas escucharla exactamente en ese momento. No descartes las hojas de olivo por ser pequeñas. Noé no lo hizo. Y ahora necesito que entiendas algo sobre cómo Noé vivía dentro de esa arca, porque cambia toda la lectura. Génesis capítulo 7, versículo 24.
prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 5 meses con las aguas cubriendo todo. Pero Noé estuvo dentro del arca mucho más que eso. Desde que Dios cerró la puerta, Génesis capítulo 7, versículo 16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Hasta que Noé finalmente salió, pasó más de un año. Un año entero dentro de una estructura de madera sellada con brea. Y había una sola ventana. Génesis capítulo 6, versículo 16. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Una ventana, en la parte superior. Noé no podía mirar hacia los costados. No podía ver el nivel del agua. No podía verificar si había tierra. Lo único que veía era el cielo. Imagina la ansiedad. Imagina despertar cada mañana sin saber si hoy será el día, sin calendario divino, sin aplicación del clima, sin GPS marcando la altitud del agua. Solo fe en que el mismo Dios que mandó el diluvio mandaría también el final del diluvio. Fe en que el que destruyó también reconstruiría, y después de 150 días las aguas empezaron a bajar. Versículo 4 del capítulo 8. En el mes séptimo, a los 17 días del mes, reposó el arca sobre los montes de Ararat. El arca tocó fondo. Algo cambió. Pero Noé todavía no podía salir. Todavía no podía ver qué había afuera. Las cimas de los montes no se vieron hasta el mes 10, versículo 5. Y entonces esperó 40 días más. 40, el número bíblico de prueba. 40 días de lluvia al principio, 40 días de espera ahora, como si Dios estuviera enmarcando toda esta experiencia en un número que significa, esto es una prueba y la prueba tiene final. Y al final de esos 40 días, Noé abrió la ventana y soltó al cuervo. Ahora. ¿Por qué el cuervo primero y no la paloma? La explicación que la mayoría da es práctica. El cuervo es más fuerte, resiste más, puede alimentarse de cadáveres, y eso es cierto, pero es solo la capa superficial. Hay una capa más profunda, una capa que conecta al cuervo y la paloma con toda la historia de la salvación, y es esta. El cuervo mide la destrucción, la paloma mide la restauración. El cuervo sale y lo que encuentra es un mundo de muerte, aguas cubriendo todo, cadáveres flotando, desolación total. Y reporta, las aguas siguen ahí, la destrucción continúa, el juicio no ha terminado. El cuervo es el diagnosticador, el que mide la enfermedad, el que te dice cuán grave es la situación. La paloma sale después, y la primera vez vuelve sin nada. La situación sigue mal, pero fíjate en lo que dice el texto. Génesis capítulo 8, versículo 9. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Detente ahí. El texto describe algo que con el cuervo no pasó. Cuando el cuervo salió, no hay ninguna descripción de Noé extendiéndole la mano. El cuervo se manejó solo. Fue y volvió por su cuenta, pero la paloma, frágil, exhausta, sin dónde posarse en un mundo de agua y muerte, necesitó la mano de Noé, y Noé se la extendió, y la recogió, y la hizo entrar consigo en el arca. Es un gesto tierno, personal, íntimo. El viejo patriarca, asomándose por la ventana, extendiendo la mano al ave que volvió derrotada, recogiéndola con cuidado y metiéndola de vuelta en la seguridad del arca. Ese detalle no está ahí por casualidad. Todo en la Biblia tiene peso, porque hay personas que son cuervos, fuertes, resistentes, capaces de salir al mundo destruido y volver sin romperse. Y hay personas que son palomas,
que cuando salen y no encuentran dónde posarse, necesitan que alguien extienda la mano y las recoja, que necesitan la seguridad del arca, que necesitan saber que hay alguien esperándolas en la ventana, y la Biblia no dice que una sea mejor que la otra. Las dos salieron por la misma ventana, las dos fueron enviadas por el mismo hombre, las dos tenían misiones críticas. 7 días después, Noé vuelve a enviar a la paloma, y esta vez la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Versículo 11. La paloma trae la señal de que hay vida nueva, vegetación, restauración. El juicio está cediendo. Y 7 días más tarde, otra vez 7, el número de la completitud divina, la paloma sale una tercera vez y no vuelve. Génesis capítulo 8, versículo 12. La cual no volvió ya más a él, porque la tierra estaba lista, porque había donde posarse, porque la misión se había completado. 2 aves, 2 funciones, una mide la muerte, la otra mide la vida, una diagnostica, la otra confirma la cura. Y eso, fíjate bien, es exactamente el patrón que Dios va a usar durante los próximos 4000 años de historia bíblica. Primero el que revela el problema, después el que Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. trae la solución, siempre en ese orden, nunca al revés. Y si lo que acabas de escuchar te parece una interpretación forzada, espera, porque te lo voy a demostrar caso por caso, y cada caso es más fuerte que el anterior. Primer caso, la ley y la gracia. Moisés y Josué. Dios saca a Israel de Egipto con mano poderosa, plagas, mar partido, columna de fuego, éxodo completo. Y una vez que el pueblo está libre, ¿qué hace Dios? Envía al primer mensajero, Moisés, y Moisés trae la ley, los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. Y después de eso, 613 leyes adicionales que regulan todo: comida, ropa, relaciones, trabajo, justicia, sacrificios, pureza ritual. ¿Y qué hace la ley? Exactamente lo que hizo el cuervo. Mide la destrucción. La ley le muestra al pueblo de Israel cuán lejos están de la santidad de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 20, lo dice explícitamente. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no salva, la ley diagnostica. La ley te dice, tienes un problema, estás enfermo. Las aguas del pecado cubren tu vida. Y bajo Moisés, el pueblo fracasa una y otra vez. Fabrican un becerro de oro mientras Moisés está en el monte recibiendo los mandamientos. Éxodo capítulo 32. Murmuran contra Dios en el desierto, se quejan del maná, rechazan entrar a la tierra prometida cuando los espías vuelven con un reporte aterrador. Números capítulo 14. Y como resultado, toda una generación, 600,000 hombres mayores de 20 años más sus familias, según Números capítulo 1, muere en el desierto sin entrar a la promesa, y Moisés mismo no entra. Deuteronomio capítulo 34, versículos 1 al 4. Dios le muestra toda la tierra desde el monte Nebo, desde Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Se la muestra entera, pero le dice, te la he mostrado, mas no pasarás allá. Moisés ve la promesa, pero no puede llevar al pueblo a ella. Moisés es el cuervo, va y vuelve, va y vuelve. Mide la destrucción espiritual del pueblo. Reporta que las aguas del pecado siguen ahí. Pero no es él quien trae la restauración. Quien la trae es Josué, el segundo enviado. Josué cruza el Jordán,
Las aguas se abren para él. Josué capítulo 3. Conquista Jericó. Toma la tierra y la reparte entre las tribus de Israel. Josué trae al pueblo a la herencia, completa lo que Moisés no pudo, y el nombre de Josué en hebreo es Yehoshua, que se traduce al griego como Yesous, que en español es Jesús. El segundo enviado, el que trae la salvación, lleva literalmente el nombre del Salvador. El cuervo primero, la paloma después. Y hay algo aquí que no quiero que pases por alto. Cuando Josué cruzó el Jordán, las aguas se abrieron. Josué capítulo 3, versículos 15 y 16. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes se mojaron a la orilla del agua. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón. Las aguas cedieron para el segundo enviado. Igual que las aguas del diluvio, bajaron para que la paloma encontrara tierra. Igual que las aguas del Mar Rojo, se abrieron bajo el liderazgo de Moisés para sacar al pueblo. Pero Moisés no podía llevarlos hasta el final. Las aguas del Jordán esperaron a Josué, esperaron a la paloma, y hay un paralelo que es imposible ignorar. Moisés golpeó la roca para sacar agua en el desierto. Números capítulo 20, versículo 11. Y eso, golpear la roca en lugar de hablarle, fue la razón por la que no entró a la tierra prometida. Versículo 12. Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. El primer enviado se agotó. La misión del cuervo tiene un límite. Mide, diagnostica, confronta, pero llega un punto donde necesita que venga el segundo enviado a completar la obra. Si acabas de conectar eso por primera vez, si nunca habías visto que Moisés y Josué repiten el patrón del cuervo y la paloma, dale like a este video, porque apenas estamos empezando. Segundo caso, Elías y Eliseo, y este tiene un detalle que te va a dejar helado. Elías aparece en Primera de Reyes, capítulo 17. Israel está en su peor momento de idolatría. El rey Acab y Jezabel han llenado la tierra de altares a Baal, y Elías llega con un mensaje de fuego. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Versículo 1. Elías anuncia sequía, juicio, destrucción. Y el ministerio de Elías es exactamente eso: fuego y confrontación. En el Monte Carmelo desafía a 450 profetas de Baal. Primera de Reyes, capítulo 18. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Cae fuego del cielo, los profetas de Baal son ejecutados. Elías expone el pecado de la nación con la brutalidad de un cirujano abriendo una herida infectada. Pero Elías no restaura al pueblo. Después del Monte Carmelo, huye al desierto, se sienta bajo un enebro y pide la muerte. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. El profeta de fuego se quemó por dentro. Diagnosticó la enfermedad de Israel, pero no tenía la cura. Elías es el cuervo, mide la destrucción, va y vuelve, sobrevive en condiciones extremas. ¿Recuerdas dónde? En el arroyo de Querit, alimentado por cuervos. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 4 al 6. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. El cuervo alimentando al cuervo. La imagen no puede ser más clara. Y hay algo más sobre Elías y los cuervos. ¿Sabes qué pasó después? El arroyo de Querit se secó. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Los cuervos seguían viniendo, pero el agua se acabó. Y Dios no le dijo, «Quédate, ya lloverá». Le dijo, «Levántate, vete a Sarepta de Sidón,
y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Versículo 9. Dios lo envió a territorio pagano, a casa de una viuda que estaba preparando su última comida antes de morir de hambre. Y esa viuda se convirtió en el siguiente instrumento de provisión. Primero cuervos, aves impuras. Después una viuda pagana, persona marginal. Dios insiste en usar lo que el mundo descarta. Pero Elías, a pesar de todo ese cuidado divino, cuervos, viuda, provisión sobrenatural, no pudo completar la obra. Su ministerio expuso el cáncer, pero no tenía la cirugía. Y eso es lo que pasa con los cuervos. Pueden volar sobre aguas de destrucción durante años, pero eventualmente necesitan que venga la paloma. Y ahora, el detalle que congela. ¿Quién viene después de Elías? Eliseo. Y el ministerio de Eliseo es radicalmente opuesto. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 21. Sana al leproso Naamán. Segunda de Reyes, capítulo 5. Multiplica el aceite de la viuda para que pague sus deudas. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Multiplica panes para alimentar a 100 hombres. Segunda de Reyes, capítulo 4. Versículo 42. Resucita al hijo de la Sunamita. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 35. Eliseo es la paloma. Trae vida, trae restauración, trae sanidad, trae abundancia. Donde Elías trajo juicio, Eliseo trae gracia. Donde Elías midió la muerte espiritual, Eliseo trae la resurrección. Y la transición entre los dos es cinematográfica. Segunda de Reyes, capítulo 2. Elías es levantado al cielo en un torbellino, con un carro de fuego y caballos de fuego. Hasta en su partida, Elías es fuego, y su manto cae sobre Eliseo. Versículo 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y golpeó las aguas con el manto, y las aguas se abrieron. Versículo 14. Las aguas se abren para el segundo enviado, igual que se abrieron para Josué cuando cruzó el Jordán, igual que bajaron en el diluvio para que la paloma encontrara tierra firme. Las aguas ceden ante el que trae restauración, el cuervo prepara, la paloma completa, y cada vez que Dios repite el patrón, la escala crece. Y piensa en lo que esto significa para tu vida. Porque no estoy hablando solo de historia antigua. Hay una mujer que lleva meses en quimioterapia. Cada sesión es el cuervo saliendo por la ventana. Va al hospital. Le miden la destrucción en su cuerpo. Análisis de sangre, escáneres, números que suben y bajan. Y cada vez que vuelve a casa, es el cuervo regresando al arca. Las aguas siguen ahí. No hay tierra firme todavía. Y hay una voz dentro de ella, o quizás de alguien a su alrededor, que le dice: no está funcionando, es inútil, Dios no está escuchando. El cuervo fracasó, pero el cuervo no fracasó, el cuervo está midiendo. Cada sesión de quimioterapia no es un fracaso, es un vuelo de reconocimiento. Cada análisis de sangre no es una condena, es información. Y cada vez que el cuervo vuelve y reporta que las aguas siguen ahí, no significa que nunca van a bajar. Significa que todavía no es el momento de la paloma. Pero la paloma viene, la hoja de olivo viene. El día donde el doctor dice remisión completa, viene. Y cuando llegue, y va a llegar, porque el mismo Dios que mandó al cuervo ya tiene a la paloma lista. Ese día va a significar más, va a pesar más, va a sanar más profundamente, precisamente porque los meses de cuervo lo precedieron. Si conoces a alguien que está en plena temporada de cuervo, yendo y viniendo sobre aguas que no bajan, comparte este video con esa persona. A veces la hoja de olivo que alguien necesita es saber que el cuervo no ha fracasado. Y piensa en esto. Hay un matrimonio que lleva meses en crisis. Cada conversación es el cuervo saliendo.
Mide la destrucción, mide las heridas, mide la distancia entre dos personas que alguna vez estuvieron cerca y cada noche se acuestan pensando, no funcionó. Otra vez el cuervo volvió sin nada, las aguas siguen ahí. Pero hay una noche donde uno de los dos dice algo diferente, algo pequeño, quizás ni siquiera lo nota. Una palabra amable, una disculpa genuina, un gesto que no había hecho en meses. Esa es la hoja de olivo. No resuelve todo. Las aguas no bajaron de golpe, pero es la señal, es la rama verde que dice, hay algo vivo todavía debajo de toda esa agua. Hay una raíz que no murió. No la descartes por ser pequeña. Noé no descartó una hoja. Tercer caso, los profetas antes y después del exilio. Y este amplifica el patrón a una escala masiva. Antes de que Babilonia destruyera Jerusalén en el año 586 a.C., Dios envió profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Miqueas. ¿Y cuál era su mensaje? Juicio, destrucción, advertencia. Jeremías capítulo 25, versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ezequiel capítulo 5, versículo 8. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti. Isaías capítulo 1, versículo 4. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Estos profetas son el cuervo. Salen al pueblo de Israel, miden la destrucción espiritual y vuelven con el reporte. Las aguas del juicio vienen. Nadie quiere escucharlos. Jeremías es metido en un pozo con lodo. Jeremías capítulo 38, versículo 6. Ezequiel habla a un pueblo que tiene ojos pero no ve. Isaías sabe desde el día 1 que su generación no va a arrepentirse. Dios se lo dice directamente en Isaías capítulo 6, versículo 10. El cuervo va y vuelve, reporta destrucción. Nadie escucha, y el juicio llega. Nabucodonosor destruye el templo, quema Jerusalén y se lleva al pueblo cautivo. Las aguas del juicio cubren todo. Pero después, 70 años después, exactamente como Jeremías lo había dicho, vienen otros mensajeros, Esdras el escriba, Nehemías el gobernador y los profetas Ageo y Zacarías, y su mensaje es completamente diferente. Ageo capítulo 2, versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Zacarías capítulo 8, versículo 3. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión, y moraré en medio de Jerusalén. Reconstruyan, regresen. Hay esperanza. El templo será levantado otra vez. Las murallas serán restauradas. Dios no ha terminado con ustedes. Estos son la paloma. Traen la hoja de olivo. Confirman que las aguas del juicio se han retirado, que hay tierra firme, que hay vida nueva. Pero fíjate en la escala. Con Noé eran 2 pájaros y una familia. Con Moisés y Josué eran 2 líderes y una nación. Con Elías y Eliseo eran 2 profetas con poder sobrenatural. Ahora son generaciones enteras de mensajeros abarcando siglos de historia. El patrón crece, se amplifica, se vuelve más intenso con cada repetición, como si Dios estuviera ensayando algo, preparando algo, construyendo hacia un clímax que requiere la escala más grande posible. Y si cada repetición del patrón es más grande que la anterior, entonces la última, la definitiva, tendría que ser la más grande de todas. Tendría que involucrar no solo a una nación, sino a toda la humanidad. No solo a profetas, sino al Hijo de Dios mismo. Y eso es exactamente lo que pasa. Juan el Bautista y Jesús. El cuervo definitivo y la paloma definitiva. Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días,
vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Mira los detalles. Juan predica en el desierto, viste pelo de camello, come langostas y miel silvestre, es rudo, austero, sin ningún adorno. Y su mensaje es uno solo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 2. ¿Y dónde trabaja Juan? En el Jordán, en las aguas, el cuervo sobre las aguas, exactamente como en Génesis 8. Juan opera en el agua, bautizando, sumergiendo, midiendo, del mismo modo que el cuervo volaba sobre las aguas del diluvio, evaluando si la destrucción había terminado. Juan mira al pueblo de Israel y su reporte es claro: las aguas siguen ahí, el pecado cubre todo, la enfermedad espiritual es total. Juan diagnostica, mide la destrucción espiritual del pueblo, les dice a los fariseos en su cara: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 7, no les suaviza el mensaje, no les dice lo que quieren oír, les dice la verdad cruda. Están bajo juicio. Las aguas cubren todo. La destrucción es real. Juan bautiza con agua, y el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. Marcos capítulo 1, versículo 4. Es sumergirse bajo las aguas del juicio y salir reconociendo que necesitas algo más. El agua de Juan te muestra que estás enfermo, pero no te cura. Juan es el cuervo. Sale al mundo. Mide la devastación. Va y vuelve por el Jordán bautizando gente. Reporta, las aguas del pecado siguen ahí. El juicio es real, la enfermedad es terminal, y Juan mismo lo reconoce. Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El que viene tras mí, el segundo enviado, la paloma, y Jesús llega al Jordán. Y algo pasa que debería ponerte los vellos de punta. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu de Dios descendió como paloma sobre Jesús. En el mismo río donde Juan, el cuervo, estaba midiendo la destrucción, la paloma desciende exactamente donde el cuervo estaba trabajando. La gracia llega al mismo lugar donde el juicio operaba. ¿Ves lo que acaba de pasar? Juan estaba en el Jordán, sumergiendo gente bajo las aguas del arrepentimiento, como el cuervo volando sobre las aguas del diluvio. Y cuando Jesús sale del agua, cuando el segundo enviado emerge, la paloma aparece. El mismo Espíritu de Dios confirma: las aguas del juicio están cediendo. El segundo enviado está aquí. La restauración ha comenzado. No es una metáfora, no es una coincidencia. Es el mismo patrón de Génesis capítulo 8 reproduciéndose en el río Jordán. 2000 años después, con la misma precisión, el mismo orden, la misma lógica. Cuervo primero, paloma después. Y el ministerio de Jesús confirma esto en cada paso. Juan denunciaba, Jesús restauraba. Juan señalaba el pecado, Jesús perdonaba el pecado. Juan decía, arrepiéntanse. Jesús decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Juan vivía en el desierto. Jesús iba a las casas de los pecadores. Juan comía langostas. Jesús convertía agua en vino en una fiesta. Juan era austeridad. Jesús era abundancia. Juan midió la muerte espiritual. Jesús trajo la resurrección espiritual. El cuervo y la paloma, personificados en dos hombres que nacieron con 6 meses de diferencia. Lucas capítulo 1, versículo 36, confirma que María y Elizabeth estaban embarazadas al mismo tiempo.
y que cumplieron la misión exacta que Dios diseñó desde Génesis capítulo 8. Y hay algo que conecta todo esto de una manera que me deja sin palabras cada vez que lo pienso. ¿Recuerdas quién alimentaba a Elías en el arroyo de Querit? Los cuervos. Y Elías fue el prototipo de Juan el Bautista. Jesús mismo lo confirma en Mateo capítulo 11 versículo 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Juan es el Elías que vuelve, el cuervo que regresa, el primer enviado que prepara el camino para el segundo. Y Eliseo, el segundo enviado después de Elías, sanaba leprosos, multiplicaba panes, resucitaba muertos. Exactamente lo que Jesús hizo. Jesús sana leprosos en Mateo capítulo 8, multiplica panes en Mateo capítulo 14, resucita muertos en Juan capítulo 11. Eliseo era el prototipo de Jesús, como Elías era el prototipo de Juan. El cuervo alimenta al cuervo, la paloma anuncia a la paloma. Todo conecta, todo encaja, nada está fuera de lugar. Y hay una conexión más que amarra todo con un lazo que no se puede deshacer. ¿Recuerdas cómo empezó todo? Génesis capítulo 1, versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra hebrea es ruaj, espíritu, viento, aliento. Y el ruaj de Dios se movía sobre las aguas antes de que existiera nada. Y en el diluvio, ¿qué hace Dios para comenzar la restauración? Génesis capítulo 8, versículo 1. Hizo pasar Dios un viento, ruaj, otra vez, sobre la tierra y disminuyeron las aguas. El mismo ruaj que se movía sobre las aguas en la creación, ahora se mueve sobre las aguas del juicio. Y cuando Jesús sale del Jordán, de las aguas del bautismo, ¿qué desciende? El Espíritu, el ruaj, como paloma. Otra vez el ruaj sobre las aguas, otra vez el Espíritu moviéndose sobre las aguas para iniciar algo nuevo. Y después de la resurrección, Jesús se encuentra con sus discípulos y hace algo extraordinario. Juan capítulo 20, versículo 22. Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló. Literalmente les dio ruaj, el mismo aliento de Dios que se movía sobre las aguas en la creación, que hizo bajar las aguas del diluvio, que descendió como paloma sobre Jesús. Ahora Jesús lo sopla directamente sobre sus discípulos. Creación, diluvio, bautismo, resurrección, el mismo ruaj en cada escena, sobre aguas cada vez, iniciando algo nuevo siempre. Y en Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ruaj, otra vez. Pero ahora no se mueve sobre las aguas, se mueve sobre las personas. Llena toda la casa, llena a cada creyente. Y la paloma que descendió sobre uno, Jesús, ahora se posa sobre todos. La tercera paloma no volvió al arca, se quedó, se multiplicó, habita. Pero hay una capa más, y es la que cierra todo el arco. ¿Recuerdas las 3 misiones de la paloma en Génesis 8? Primera misión, sale, no encuentra dónde posarse, vuelve al arca. Versículo 9. Segunda misión, sale, trae la hoja de olivo. Versículo 11. Tercera misión, sale y no regresa nunca más. Versículo 12. Ahora mira el ministerio de Jesús con esos mismos lentes. Primera misión, Jesús viene al mundo. Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Vino a su propia tierra y no encontró recepción. Como la paloma que salió y no encontró dónde posarse. El mundo no tenía lugar para él. Lucas capítulo 2, versículo 7. No había lugar para ellos en el mesón. Desde el nacimiento, la paloma no encontró dónde descansar. Segunda misión, la cruz y la resurrección. Jesús trae la hoja de olivo, la paz entre Dios y el hombre.
Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La hoja de olivo, la señal de que el juicio ha sido satisfecho. La sangre derramada es la rama verde que dice, las aguas están bajando. Hay reconciliación, hay esperanza. Y después de resucitar, ¿cuál es lo primero que Jesús dice a sus discípulos? Juan capítulo 20, versículo 21. Paz a vosotros. Shalom. La misma palabra que representa todo lo que la hoja de olivo simbolizaba. Paz, la paloma trayendo el olivo. Otra vez, tercera misión, la ascensión. Hechos capítulo 1, versículo 9. Viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús se va. La paloma no regresa al arca. ¿Por qué? Porque la tierra está lista, porque el juicio terminó, porque la misión se completó. Y fíjate en lo que viene después de la tercera paloma. Después de que la paloma no regresó al arca, ¿qué hizo Noé? Salió. Génesis capítulo 8, versículo 15. Sal del arca. Y después de que Jesús ascendió, después de la tercera paloma, ¿qué pasó? Pentecostés, Hechos capítulo 2. Los discípulos salieron del aposento alto y predicaron a todo el mundo. Salieron del arca, porque la paloma confirmó que la tierra estaba lista. Y el Espíritu que descendió como paloma sobre Jesús ahora viene sobre todos los creyentes. La paloma ya no visita, se queda, habita, permanece, porque la tercera paloma no regresa, se queda en la tierra nueva. Si esto te tocó algo por dentro, si sentiste que algo se movió mientras escuchabas esto, suscríbete al canal, porque cada semana excavamos la Biblia así, hasta encontrar lo que nadie te mostró. Y ahora viene lo más fuerte, lo que cierra todo y lo conecta de vuelta al principio. En Génesis, el orden era claro. Cuervo primero, paloma después, juicio primero, gracia después, diagnóstico primero, cura después. Y ese fue el orden durante 4000 años. Moisés antes que Josué, Elías antes que Eliseo, profetas de juicio antes que profetas de restauración, Juan antes que Jesús. Pero en la cruz algo cambió, algo se invirtió. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, mientras las aguas todavía cubrían todo, mientras el cuervo todavía reportaba destrucción, la paloma ya había salido. La gracia llegó antes de que terminaras de entender el diagnóstico. La hoja de olivo apareció mientras las aguas todavía estaban altas. En Génesis, Noé tuvo que esperar, mandar al cuervo, esperar, mandar a la paloma, esperar 7 días, mandar otra vez, esperar 7 más. El proceso era secuencial, largo, paciente, juicio completo y después gracia. Pero en la cruz, Dios comprimió el cuervo y la paloma en un solo acto. La cruz es simultáneamente el máximo juicio, Dios juzgando todo el pecado de la humanidad sobre su Hijo, y la máxima gracia, Dios ofreciendo perdón gratuito a cualquiera que lo acepte. El cuervo y la paloma salieron por la misma ventana al mismo tiempo, la destrucción y la restauración en el mismo instante. Isaías capítulo 53, versículo 5, lo comprime en una sola frase. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ves las 2 aves ahí? Herido, cuervo, curados, paloma, castigo, cuervo, paz, paloma. Una frase, las 2 aves, un solo momento. Y fíjate en algo que normalmente se lee rápido pero merece atención. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Nuestra paz costó un castigo.
La hoja de olivo se produjo bajo las aguas del juicio. La restauración nació de la destrucción. Exactamente como en el diluvio, las mismas aguas que destruyeron el mundo viejo crearon las condiciones para el mundo nuevo. La paloma encontró la hoja de olivo porque el diluvio la hizo posible. La paz que tenemos con Dios existe porque el juicio cayó sobre Cristo. Y después de la cruz, el orden cambió para siempre. Ya no necesitas esperar a que el cuervo termine su trabajo para recibir la paloma. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estando muertos, estando bajo las aguas, estando en pleno juicio, la paloma ya vino, la hoja de olivo ya está en tu mano. Romanos capítulo 8, versículo 1 lo dice con una contundencia que debería dejarte sin palabras. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. El cuervo ya no tiene nada que medir. Las aguas del juicio se retiraron permanentemente. La paloma se quedó para siempre. Y ahora volvamos al principio, a esa ventana, a Noé abriendo la única apertura de un barco que llevaba un año flotando sobre un mundo destruido. Noé suelta al cuervo. El cuervo sale a un mundo de muerte y no se rompe. Va y vuelve. Va y vuelve. Mide la destrucción con la resiliencia de un ave que fue creada para sobrevivir lo peor. Y después, Noé suelta a la paloma. Y la paloma sale a ese mismo mundo, pero no busca la muerte, busca la vida, y la primera vez no la encuentra, pero la segunda vez vuelve con una hoja de olivo, y la tercera vez no vuelve, porque la vida ganó, porque la restauración se completó, porque las aguas del juicio finalmente se retiraron, dos aves, una ventana, un patrón que Dios repitió con Moisés y Josué, con Elías y Eliseo, con los profetas del exilio, con Juan y Jesús, 5 veces en 4000 años, cada vez más grande, cada vez más claro, cada vez más imposible de ignorar, y la sexta vez, la que viene, no la ejecutará Dios en la historia, la ejecutará en tu vida, porque ahora mismo, en este momento, Dios tiene un cuervo y una paloma listos para ti. Hay una temporada que está midiendo tu destrucción, esa crisis, esa enfermedad, esa pérdida, esa sequía espiritual. Es el cuervo, y no ha fracasado, está haciendo exactamente lo que tiene que hacer. Está preparando el terreno para lo que viene después, y lo que viene después es la paloma, con la hoja de olivo, con la señal de que las aguas están bajando, con la confirmación de que el juicio tiene final y la restauración tiene nombre. Y hay algo más que necesitas escuchar. Dios no descarta al cuervo después de usarlo. Después del diluvio, Dios sigue usando cuervos. Los manda a alimentar a Elías. Los alimenta personalmente. Job capítulo 38, versículo 41. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios? Salmo 147, versículo 9. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Y Jesús los pone como ejemplo de provisión divina. Lucas capítulo 12, versículo 24. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Jesús no dijo, considerad las palomas. Dijo, considerad los cuervos. El ave impura, el carroñero, el despreciado por la religión, y lo usó como ejemplo de la fidelidad de Dios. Eso significa que tus temporadas de cuervo no son descartadas por las temporadas de paloma. El dolor que viviste no fue un error en el plan de Dios. La sequía, la desolación, los meses de ir y venir sin encontrar tierra firme, todo eso fue el cuervo haciendo su trabajo.
y sin ese trabajo, la paloma no significaría nada. Hay personas en cada iglesia que son cuervos. Son las que confrontan lo que está mal, las que dicen la verdad que nadie quiere oír, las que miden la destrucción mientras otros prefieren no mirar. Y muchas veces la iglesia las rechaza, las llama negativas, las llama críticas, las llama problemáticas, porque la iglesia quiere palomas, quiere hojas de olivo, quiere paz sin diagnóstico. Pero sin el cuervo, la paloma sale antes de tiempo. Sin el diagnóstico, la cura no tiene contexto. Sin la confrontación, la restauración es superficial. Las dos aves salieron por la misma ventana. Las dos fueron enviadas por el mismo hombre. Las dos servían al mismo Dios. Y las dos eran necesarias, porque así trabaja Dios. Desde Génesis 8 hasta hoy. Cuervo primero, paloma después. Siempre, sin excepción, durante 4000 años, y los 4001 es el tuyo. Y quiero que pienses en una última cosa. Cuando Noé finalmente salió del arca, Génesis capítulo 8, versículo 15, sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Lo primero que hizo fue construir un altar. Versículo 20. Edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Lo primero, antes de plantar un árbol, antes de construir una casa, antes de explorar el mundo nuevo, un altar. Y Dios respondió. Versículo 21. Percibió Jehová olor grato, y estableció el pacto del arco iris. Génesis capítulo 9, versículo 11. No exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Nunca más, un pacto de paz. Y la señal de ese pacto, el arco iris, aparece en el mismo cielo donde el cuervo y la paloma habían volado. ¿Ves la secuencia completa? Cuervo mide la destrucción. Paloma confirma la restauración. Sacrificio puro, pacto de paz. Es exactamente lo que pasa en el Nuevo Testamento. Juan mide el pecado. Jesús trae la gracia. El Cordero de Dios, sacrificio puros, muere en la cruz. Y Dios establece un nuevo pacto, un pacto de paz eterna sellado con sangre, no con agua de diluvio. Todo estaba ahí, en Génesis 8. En 2 pájaros y una ventana, todo el Evangelio, toda la historia, todo el plan. Hoy viste como 2 pájaros saliendo por una ventana contenían el plano maestro de toda la Biblia. Como Dios repitió el mismo patrón, primero el que mide la destrucción, después el que trae la restauración, desde Noé hasta Jesús, cada vez más grande, cada vez más claro. Ahora hay un video en pantalla que va a hacer lo mismo con otro pasaje que todos creen que ya entienden. Y te aseguro que cuando lo veas, vas a descubrir que la Biblia tiene más capas de las que imaginabas. Haz clic, porque si un cuervo y una paloma escondían todo esto, imagina lo que esconde lo que sí.